Amigos, amigas, este video es diferente a los demás que les he entregado anteriormente. Este relato está basado en el videojuego Silent Hill, la narración es mía, así como la historia. No he puesto ninguna imagen, espero cierren los ojos, e imaginen que están en los zapatos del protagonista. Dejen en la caja de comentarios, todas sus ideas, u opiniones, espero les guste. Esta historia se las trae Dark Snake. Me despedí de mi mujer y mi hijo, con un nudo en la garganta, y dolor en el corazón, no sabía si los volvería a ver, los amaba profundamente, era recíproco, pero tenía que dejarlos, prometí que volvería luego, aunque lo quería con toda mi alma, había muchas posibilidades de no retorno. Les digo que podía ser un último beso, y salí de la casa. Al cerrar la puerta tras de mí, empezó a llover, y junto con las gotas de lluvia, mis lágrimas parecieron unirse a ellas en un adiós que juré duraría poco. Había subido a mi auto, un montón de cosas, algunos alimentos, una linterna, un bate de béisbol, un mapa de donde me dirigía, entre otras cosas. En la carretera, recordaba mi sueño, un sueño que parecía tan real, había soñado con mi hermano gemelo. Iba caminando por una especie de cementerio, árboles y lápidas acompañaban el camino, era de día, pero solo podía ver hasta unos 10 metros alrededor de mí, una espesa niebla lo cubrió todo, me parecía que a la distancia veía la silueta de mi hermano, lo acompañaba una pequeña sombra que no podía distinguir, pero sentía que podía ser una niña, sabía que no era mi pequeña sobrina Sarai, algo dentro de mí me lo decía, traté de llegar hasta ellos, apurando mi paso, pero nada, aún los veía lejos, grité su nombre. Salvador, Salvador, no hubo respuesta, corrí entonces, sin parar de gritarle, pero las siluetas se desvanecieron a la distancia. Mientras seguía conduciendo, cogí el celular, llamé a mi cuñada Vanessa, le dije que ya estaba de camino al pueblo de Silent Hill, y que le juraba encontraría a Salvador. Antes de colgarle, me dijo que Sarai, mi sobrina, quería hablar conmigo, a lo cual accedí de inmediato. Me dijo que había hecho un dibujo de su padre y de mí, yo le dije que me enviara el dibujo por WhatsApp para poder verlo, me dijo que extrañaba a su papi, y que me cuidara en mi camino. Ella no sabía que Salvador estaba perdido, solo sabía que estaba de viaje y que volvería cualquier día de estos. Tras colgar, mi celular vibró, era un WhatsApp desde el número de mi cuñada. Al abrir el archivo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, quedé paralizado. En la imagen aparecía mi hermano y yo, de pie frente a una pequeña lápida de cementerio, al lado de Salvador, unas rayas negras con forma humana, de tamaño pequeño, que se parecían de sobremanera a la sombra que le acompañaba en mi realista sueño. Ya con algunas horas de conducción y llegando al pueblo de Brahms, el más cercano antes de llegar a Silent Hill, paré en una gasolinera, para cargar combustible, comer algo, y llamar a mi mujer. Al entrar a la tiendita, cogí algunas cosas y me dirigí a pagar. En la caja registradora, se encontraba una extraña mujer, era joven, pero sus ojos mostraban cansancio y dolor, no dolor físico, sino, dolor emocional. Conocía esa mirada, ya que la veía seguido en los ojos de mis pacientes, yo era psicólogo. La mirada de querer atentar contra tu propia vida, las razones que tuvieran, para aquello, eran varias, mi trabajo era, en otras palabras, cambiar esa forma de ver la vida. Le entregué las cosas que compraría a la mujer. Cuando bajé la mirada para sacar el dinero, no pude evitar poner la vista sobre su piocha, su gafete, su nombre era Alice, mirando mejor, Alice Retamal. El nombre se me hizo muy familiar, pero lo pasé por alto, mientras me dirigía hacia el automóvil y tras llamar a mi mujer Marisol, para avisarle que estaba próximo a llegar, seguí pensando de dónde había oído el nombre Alice Retamal, no pude recordarlo, pero fue algo que no pude sacar de mi cabeza, y me punzaba el cerebro de tal manera, que sabía que solo perdería ese sentimiento si lograba recordar el origen de ese nombre. La noche anterior a que la policía nos diera la noticia de que el jeep de mi hermano estaba desbarrancado en un puente justo antes de la entrada de Silent Hill, había tenido otro extraño sueño. Llegaba a una gran habitación oscura, solo alumbraban pequeñas antorchas en el centro, que formaban un círculo de unos 5 metros de diámetro, algo o alguien colgaba arriba, poco podía distinguir, habían también hombres en extraños trajes de ritual, tomados de las manos, pronunciando extrañas palabras, en un dialecto que no comprendía. Estaba mi hermano de pie frente a ellos, con su habitual abrigo negro, su sombra era enorme, se desplegaba por una malla de metal oxidada, que nos servía de suelo.
En un momento Salvador giraba su cabeza hacia atrás para verme, esbozaba una sonrisa, en ese instante desperté, sabía que algo malo ocurría con él, pero decidí que era una simple pesadilla, lo cual contrarrestó la mañana siguiente, al recibir la noticia de su pérdida. Lo extraño fue que su cuerpo no fue encontrado, ni tampoco hubo rastro de él, y esa era la razón de que me dirigiera a ese maldito pueblo fantasma. Tenía que saber qué había pasado con él, porque sé que Salvador haría lo mismo por mí. Salvador era un escritor de novelas de terror, sus historias siempre se basaban en hechos reales, y siempre estaba viajando e investigando diferentes lugares en busca de nuevas historias. No se quedaba más de 4 días fuera, ya que su pasión más importante antes que la escritura era su pequeña hija. Yo por mi parte me dediqué a la psicología, después de un incidente cuando era policía, que me traumó por varios meses. Entonces decidí buscar ayuda, y me gustó la idea de poder aligerar la carga de personas que sufrieran las mismas cosas que yo. Llegué al puente, donde supuestamente mi hermano había muerto, me detuve un momento para admirar la vista. Estaba amaneciendo, el sol aparecía tímidamente en el horizonte, su luz me cegó un momento. Al bajar la cabeza, vi en el fondo las marcas que el vehículo había hecho al caer, e imaginé la posible caída. Algo debió haberla causado, ya que mi hermano era muy buen conductor. Con más preguntas que respuestas, y con la extraña sensación de que algo malo pasaría, me puse en marcha, y me adentré a la pesadilla. La hermosa mañana se difuminaba en una niebla cada vez más espesa, en los alrededores no había nadie, ni un alma. Al parecer nadie había puesto un pie ahí hace décadas, a excepción de mi hermano. Siguiendo el camino pude ver el gran letrero de bienvenida, estaba descolorido y viejo, pero aún así se leía con gran claridad el mensaje: bienvenido a Silent Hill. Nada más llegar, pude notar el por qué era conocido como el pueblo fantasma. Pareciera que algo muy malo debió de haber pasado, para que toda la gente lo hubiese abandonado. Bueno, esa era la versión oficial que entregó el gobierno en esos años, pero las malas lenguas aseguraban que el lugar estaba maldito y que se llevó a cabo un gran ritual satánico que consumió el lugar en una pesadilla, llevándose toda vida a un lugar lleno de miseria, agonía, dolores insufribles, al infierno. Ese era el causal de la presencia de mi hermano en un lugar así, le serviría de sobremanera para inspirarse. Por mi parte no creía mucho en eso, como oficial de la ley me apegaba más a la versión que nos habían dado los superiores. Las órdenes en esa época habían sido no investigar nada al respecto, y mi grupo de oficiales y yo decidimos no ahondar en el asunto. Nada más llegar a Silent Hill, me sorprendió un olor como a cosas quemadas. Me acerqué a un automóvil que había quedado botado en el pueblo, pasé un dedo sobre él, algo parecía cubrir todo el lugar además de la niebla. No podía creer lo que era, ceniza, todo estaba cubierto por ella, y lo que pensé era niebla, no era otra cosa que humo. Me limpié el dedo sobre la ropa. En ese momento mi celular comenzó a hacer extraños ruidos de estática, lo miré, la pantalla se había apagado, apreté algunos botones pero nada, tenía mi cabeza hacia abajo, cuando al lado de mi zapato cayó un líquido color rojizo y marrón, que empezó a derretir parte de la ceniza del suelo. Era ácido. Al girarme mi impacto fue tan grande, no daba crédito a lo que veía, era como una pesadilla estando despierto, una cosa amorfa, tenía piernas humanas, pero la parte superior completamente deformada, no tenía ropa alguna, la carne estaba podrida, descompuesta, y esa cosa se acercaba a mí, caminaba retorciéndose y emitiendo unos gemidos que nunca he oído. Tenía que hacerle frente, de alguna manera. Volvió a lanzar el ácido, venía de su boca, pude agacharme, mi corazón empezó a latir como si fuera a salir de mi pecho. Era la cosa o yo, y aunque en un momento me paralicé del puro miedo, sabía que tenía que luchar por mi supervivencia. Miré a la cosa venir a mí a toda prisa, ya estaba preparado para la acción.